No se preocupen que voy a predicar. Usted no se imagina lo nervioso que estoy ahora mismo. He pasado más tiempo ensayando esto que la predicación. Cuando era muchacho, no me acuerdo ni por qué razón, a mí me interesó el tema de la guitarra. Pero siendo ya quizás adolescente, séptimo grado más o menos, mi mejor amigo es un excelente músico. No está en Cuba ahora. Y de alguna manera él intentó enseñarme a tocar guitarra, porque me gustaba. Sé dar las mismas notas ahora que daba hace muchos años. Pero yo realmente nunca he sido disciplinado para la música. Aparte que tampoco tengo talento musical. Pero no desarrollé eso. Pero sí me aprendí algunas canciones. Y de hecho, con una guitarra, en una casa culto, conocí a mi esposa, que fue mi novia en ese momento. Y alguna cancioncita le dediqué con la guitarra en esos tiempos que tocaba guitarra. Pero comenzó como eso, algo que me gustaba, aunque no tengo mucho talento. Pero Dios lo usó para poder servir a Dios. Pero sí recuerdo, yo sé tocar muy pocas canciones cristianas. Pero hay una que sí recuerdo como la primera canción que aprendí. Y es la canción Tu Fidelidad. Y en esta mañana que vamos a predicar sobre eso, Dios puso en mi corazón que pudiéramos comenzar con esta hermosa alabanza. Y ruego a la iglesia que pueda ahí ayudarme. Solamente un pedacito, ¿ok? No se emocionen, que si no dejamos a Karen sin trabajo. Y tiene 2 niñas. Entonces, vamos a adorar al Señor en esta mañana donde estaremos viendo un atributo de Dios que sin duda traerá aliento al pueblo de Dios en los momentos que estamos viviendo. Deleitémonos en expresar que nuestro Dios es fiel. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Padre Santo, al único Dios verdadero, al Dios maravilloso, santo y sin igual, al Dios fiel e incomparable, encomendamos esta mañana y nos exponemos a su palabra, deseando que ella nos hable y que podamos disfrutar de una manera especial, como siempre hemos hecho, tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. La fidelidad de Dios. Es interesante ver cómo la palabra de Dios describe a un Dios que es fiel. El diccionario teológico define la fidelidad de Dios dando algunos matices interesantes que quizás sirvan de base en esta mañana. La fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento tiene un doble énfasis. Significa de que Dios es absolutamente confiable, firmemente constante y que no es dado a caprichos. Por eso la Biblia describe que su fidelidad es grande. Su fidelidad es extensiva, su fidelidad es duradera,
Se usan dos palabras en hebreo para describir este atributo de Dios. La primera se traduce como algo que es verdad. Por tanto, la fidelidad de Dios quiere decir que Dios es verdadero y que Dios es totalmente confiable. Por tanto, cuando decimos que Dios es fiel, es alguien que es totalmente digno de nuestra confianza. Pero también se usa una palabra que significa firmeza. La fidelidad de Dios también apunta a su nombre como Él, la roca que no cambia. Representa esa seguridad, esa no variabilidad que hay en Dios. Combina esas dos verdades, algo que es digno de confianza y algo que es totalmente firme y que no se mueve por las circunstancias. Todo el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios revela que Dios es completamente fiel a su pacto. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, la palabra de Dios dice: conoce pues Jehová, que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Su amor es siempre constante, bondadoso. Y el Nuevo Testamento introduce otra palabra, apuntando a que la fidelidad de Dios no puede verse anulada por la infidelidad del hombre. Por tanto, su fidelidad no está condicionada a la fidelidad del hombre. Por eso la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, expresa que Dios es fiel y que Él no puede negarse a sí mismo. Por tanto, la fidelidad divina no está condicionada por nada externo. Dios tiene que ser fiel. Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no cambia. Él no varía. Él es totalmente confiable y totalmente firme. Dios va a cumplir lo que ha dicho. ¿Cuántos creen eso? Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Esto es fidelidad. Y vamos a usar un texto de la Escritura que no está en el escenario más hermoso, no es el contexto más agradable para hablar de la fidelidad de Dios, no es el texto que aparentemente arroja más luz, porque en medio del dolor, la destrucción del pueblo de Dios, no parece este texto ser portador de un mensaje de esperanza y de fidelidad, pero es precisamente en uno de los momentos más oscuros de la nación de Israel donde se encuentra uno de los textos más hermosos de la fidelidad de nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias en Lamentaciones capítulo 3, versículo 19 en adelante. No lo cierre ahí. Lamentaciones capítulo 3. Dice la palabra de Dios: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del anjenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones es un libro singular de la Biblia.
hay mucho consenso en que haya sido escrito por Jeremías. Jeremías, el profeta de Dios, que fue uno de los pocos profetas del Antiguo Testamento que pudieron dar un mensaje profético y al mismo tiempo ver parte de su cumplimiento. Jeremías anunció que Judá iba a ser llevada al cautiverio. Lo hizo. Jeremías capítulo 24, versículo 15. Quizás ahorita más adelante mencionemos ese texto. Pero no solamente él lo anunció, sino que él le tocó vivir la destrucción de su pueblo. Y la Biblia y el libro, de Lamentaciones es un gran lamento. Es un gran lamento. Y se piensa que haya sido escrito muy cerquita de la fecha en cuanto Judá fue totalmente destruido ahí en el año 586 antes de Cristo, cuando el imperio babilónico tomó Judá y se llevó a los judíos a su tierra. Pero mis hermanos, quiero que brevemente entendamos un poco lo que ha pasado aquí. Las tropas babilónicas sitiaron a Israel durante 2 años. Quizás nosotros no estamos muy al tanto de esas técnicas porque son tiempos antiguos, pero en la antigüedad las ciudades eran rodeadas ¿por qué? Por grandes muros. Jerusalén era conocida por sus muros. Los muros que cuidaban y protegían la ciudad. Una ciudad con muros vulnerables era una ciudad sitiada. De hecho, solamente las grandes ciudades tenían muros. No todas las ciudades de Israel tenían muros. Solamente Judá, ahí en Jerusalén, la gran ciudad, tenía unos muros enormes. Pero eran tan grandes los muros que aún las tropas de Nabucodonosor, con todo su poder, no eran capaces de poder entrar a Jerusalén. 2 años. Y un sitio no es otra cosa. En 2 años que nadie entró y nadie salió de la ciudad. 2 años en que nadie entró y en que nadie salió. Los alimentos, el agua, las necesidades, durante 2 años, afuera de Jerusalén, las tropas babilónicas acampando, esperando una oportunidad para destruir a la nación. De hecho, Jeremías 34, versículos 6 y 7 nos cuenta cómo durante esos 2 años, poco a poco, iban cayendo las ciudades alrededor de Jerusalén. Y solamente quedaba Jerusalén en pie. Pero usted puede sacar una cuenta qué pasa en una ciudad durante 2 años donde no entra nada. ¿Qué pasa con los alimentos? Pues ustedes saben qué pasó en Jerusalén. Vamos a leer Lamentaciones capítulo 2, versículo 20. Mira, Jehová, y considera a quien has tratado así. ¿Habrán de comerse las mujeres el fruto de sus entrañas a los niñitos que antes cuidaban tiernamente? Lamentaciones capítulo 4, versículo 10. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del desastre de la hija de mi pueblo. Las madres se comieron a sus hijos. Las madres se comieron a sus hijos pequeños para no morir. Estamos imaginando cómo estaba la ciudad, ¿no verdad? Miren este contexto. El largo sitio que pusieron a la ciudad terminó, dicen los historiadores, el 18 de julio del 586, porque se pudo hacer una brecha en el muro y las tropas pudieron entrar. Cuando los babilónicos entraron, cuando el ejército entró, hay 4 cosas muy importantes que ellos destruyeron.
Quemaron el templo, quemaron el palacio del rey, quemaron todos los edificios importantes y derrumbaron el muro de la ciudad. Las 4 cosas más importantes que puede tener un pueblo, y más el pueblo de Dios: el templo, palacio del rey, los edificios importantes de la ciudad, y por último, la gran seguridad de un pueblo guarejera, sus muros. Todo eso quedó en cenizas. De hecho, dicen los historiadores que la destrucción fue tanta que fue cosa de semanas, que no se hizo en un día ni en 2. Se piensa que hayan sido 2 semanas destruyendo, rompiendo, quemando. Jeremías no va al cautiverio, él es uno de los que se queda ahí en Jerusalén. Y se dice que aún mientras los muros y los cimientos estaban humeantes, viendo toda la ciudad destruida, se escribe el libro de Lamentaciones. Jeremías fue testigo de cómo el templo se profana, cómo la ciudad se destruye. La que una vez fue la orgullosa capital había sido pisoteada, quedada reducido al polvo, y sus habitantes bajo el yugo de un cruel tirano. Con todos esos recuerdos en su mente, Jeremías comenzó a escribir una serie de lamentos. Vamos a compartir con nuestra vista solamente algunos. Vamos a capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra: como ha quedado la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. Jerusalén era una ciudad populosa, una ciudad de mucha gente, de mucho comercio. Todos los judíos venían a adorar al Señor. Era una ciudad de multitudes. Pero dice Jeremías, se ha vuelto como una viuda. Capítulo 1, versículo 21. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal y se alegran de lo que tú hiciste. ¿Cómo está la ciudad? Gimiendo. Capítulo 2, versículo 17. Jehová ha hecho lo que temía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, Jerusalén, y enalteció el poder de tus adversarios. Dios destruyó y no perdonó, hizo que el enemigo se alegrara. Miren la frase de Jeremías en el capítulo 3, versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Jeremías se describe como el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo, bajo el juicio. El látigo aquí está siendo una imagen del juicio de Dios, bajo el juicio de Dios. Creo que podemos entender un poquito más ahora el libro de Lamentaciones, ¿cierto? Hace algunos días escuché a un pastor anciano decir algo, que él decía: los cristianos en Cuba estamos viviendo como en el libro de Lamentaciones. Y entiendo su frase, y la comparto, pero para nada. Para nada. Lo que estamos leyendo y lo que hemos explicado ahora es un panorama desolador, desesperanzador. Pero llegado al capítulo 3, a partir del versículo 19, específicamente en el versículo 21, algo cambia. Vamos al 21. Pero esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré. Permítame leerle cómo traduce este texto la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas, que es espectacular. Dice la Biblia en otra versión: pero algo más viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza.
Jeremías está diciendo, está mirando todo esto que hemos visto, está viendo el humo todo destruido. Aparentemente no hay ninguna esperanza, no hay ninguna solución, no hay nada que traiga ánimo y consuelo porque el Señor ha destruido a su pueblo. La nación está devastada, no hay esperanza, están en cautiverio, los que han quedado son pocos. Jeremías sabe que son 70 años porque él lo anunció, no es nada esperanzador lo que se vislumbra, pero él dice algo viene a mi memoria. En ese momento oscuro, en ese momento de juicio, en ese momento de tempestad, algo viene a mi memoria, lo cual me llena de esperanza, lo cual hace que yo pueda esperar. ¿Qué cosa es eso que llena el corazón de esperanza? Hay algo que trae esperanza al siervo de Dios que sufre la desolación de su pueblo, y es que nunca decaen sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y esta frase no es dicha el domingo en el templo, esta frase no es dicha en una gran celebración, esta frase no es dicha en una fiesta del pueblo, esta frase es dicha con el pueblo llorando. Con el pueblo llorando, con la nación destruida, con todo lo que el pueblo ve firme ahora no existe. Pero algo viene a la memoria del hombre de Dios, y es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que grande es tu fidelidad. ¿No parecen estas las palabras de un corazón sufriente? ¿Parecen estas las palabras de un corazón sufriente? No parecen ser dichas en la realidad que está viviendo el pueblo de Dios. Pero amada iglesia, grabe esto en sus mentes. La fidelidad de Dios es aquello que debe venir a nuestra mente en los momentos más oscuros. La fidelidad de Dios es aquello que debe venir a nuestra mente en el momento más oscuro. En el momento más difícil, en el momento más desesperanzador, en el momento cuando todo se está apagando y todo se está acabando, el pueblo de Dios necesita recordar que Él es fiel. El pueblo de Dios necesita recordar que su fidelidad es firmeza, es seguridad. Él es la roca que no cambia. Por tanto, lo que Él dijo, lo cumplirá. Entonces hay tres cosas que quiero considerar de manera general que enseñan este texto al pueblo de Dios de manera general, y hay dos cosas que posterior a esta vamos a aplicar a nosotros a la luz de estas declaraciones. Lo primero que nos enseña un pasaje como este es que Dios estaba, escuche bien, Dios estaba castigando a Israel. Porque Dios es fiel, escuche esto, Dios es fiel aún en sus juicios. Miren, yo les invito a que ustedes lean Lamentaciones en la casa. Y yo les invito a que ustedes encuentren una vez el nombre de Nabucodonosor. Yo les invito a que ustedes encuentren en esos 4 capítulos alguna mención de que lo que estaba pasando el pueblo era producto del imperio babilónico. No existe. O sea, eso yo me pregunté esta mañana bien temprano. Yo digo, ¿por qué el texto no menciona aquellos que habían causado este mal? Y hice una búsqueda rápida. Quizás a lo mejor lea de nuevo el texto y encuentre algo, pero yo no lo encontré. Porque Jeremías sabía y el pueblo de Dios sabía que ese juicio, ¿de quién era? De Dios. Que ese juicio era de Dios, porque la fidelidad de Dios se sienta aún en sus juicios. Dios prometió a su pueblo que si el pueblo obedece, hay bendición. De lo contrario, siempre vendrá juicio. Jeremías capítulo 3, versículo 27 dice la Biblia: bueno le es al hombre, Lamentaciones versículo 3, versículo 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque Dios es quien lo impuso. Jeremías está diciendo que los juicios que vienen al hombre, que vienen al pueblo de Dios, ¿quién los trae? Dios.
Jeremías no está buscando un culpable ajeno. Jeremías no está señalando a sus enemigos. El pueblo de Dios sabe que lo que ellos están viviendo es producto de su pecado. Lamentaciones 4, versículo 11 dice: cumplió Jehová su enojo. ¿Quién cumplió su enojo? No fue Nabucodonosor. Derramó el ardor de su ira. No fue la ira babilónica. Y encendió en Sión un fuego que consumió hasta sus cimientos. No fue el imperio babilónico el que quemó a la nación hasta sus cenizas. ¿Quién fue? El fuego de Dios. Entonces lo que Jeremías le quiere enseñar al pueblo y lo que las palabras nos enseñan a nosotros es que la fidelidad de Dios se sienta en sus juicios. Porque sus juicios, ¿cómo son? Fieles. El juicio recibido no es de Babilonia, es de Dios. Nosotros no podemos olvidar que Dios es quien gobierna. Porque el mismo Dios que destruyó a Judá bajo el imperio babilónico fue el Dios que puso a Nabucodonosor a comer hierba, como si fuera un burro. Él es el que gobierna. Y mis hermanos, yo les invito a que usted en su casa, en esta semana, usted pueda leer Deuteronomio capítulo 28. Donde ahí en el monte Ebal, Dios da las bendiciones de la obediencia y las consecuencias que el pueblo tendría si ellos desobedecen y se alejan del pacto de Dios. Por favor, léalo. Cuando usted esté en su casa y va a ver que todo lo que pasó aquí en Lamentaciones, ya Dios lo había dicho. Deuteronomio incluso dice que las madres cocerán a sus hijos. Léalo por ustedes mismos en casa. Dios le había dicho que iban a ser destruidos. Dios se lo dijo. Si desobedecen mi pacto, yo levantaré a sus enemigos y los destruirán. Dios es fiel en cumplir cada aspecto del pacto que Dios hace con su pueblo. Cada aspecto del pacto. La bendición y también el juicio por desobediencia. El pueblo no sería consumido por completo, pues el pacto de Dios todavía está vigente, pero Dios traería juicio. Siempre trae juicio sobre la desobediencia. Así que Jeremías podía ofrecer esperanza en medio de la angustia. Sí, porque sabía que ese juicio venía de Dios. Dios es fiel a su pacto. Si obedecen, bendición; si desobedecen, juicio. Dios es fiel. Los momentos difíciles de la vida, los momentos oscuros de la vida, los momentos donde aparentemente solamente se ve la ira de Dios, en esos momentos también está, ¿qué cosa? Su fidelidad. Ahí también está su fidelidad. Porque, mis hermanos, lo segundo que nos enseña esta porción que hemos leído es que los juicios de Dios son de acuerdo a su fidelidad. Porque los juicios de nosotros, ¿cómo son? Son juicios. Son juicios implacables. Pero el juicio de Dios es de acuerdo ¿a qué? A su fidelidad. Aunque el pueblo merece ser destruido, no lo es completamente. ¿Fue destruido completamente el pueblo? No. Porque Dios es fiel en conservar su pueblo. Venía a mi mente esta mañana Jonás. Hace algunos días conversábamos esto con algunos jóvenes. Jonás, siendo obligado a ir, ¿a dónde fue Jonás? A Nínive. A proclamar salvación. Y resulta ser que unos 70 años después están aún proclamando el juicio y Nínive sería destruida. Pero Jonás no quería la salvación del pueblo de Nínive. Pero el juicio de Dios no es como el juicio del hombre. Sus juicios son fieles. Por eso la Biblia dice en Romanos cuando explica que el hombre no tiene excusa para no creer en Dios. ¿Tiene excusa el hombre para no creer en Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado al hombre.
Dios le ha dicho al hombre quién es Él. Dios ha mostrado cuáles son sus caminos, cuáles son sus planes. Dios ha dado su palabra para que el hombre no tenga excusa. Por eso dice, tú hombre no tienes excusa delante de Dios. Porque la fidelidad de Dios se hace extensible desde el principio de los tiempos hasta el final. ¿Por qué no hemos sido destruidos? Por su fidelidad. ¿Acaso no merece el mundo ser destruido? ¿Acaso no merecemos nosotros ser consumidos? ¿Acaso no merece esta generación ser devastada? ¿Pero por qué no hemos sido destruidos? ¿Por qué Cristo no viene? ¿Y por qué ya no hay más oportunidades de salvación? Porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. Ese es Dios. ¿Cuántas veces tú no has querido que Dios venga ya? ¿Cuántas veces tú no has querido que esto se acabe ya? ¿Cuántas veces tú no has querido que ya no haya más sufrimiento? Pero no, porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su promesa y Él tiene un plan. Él tiene un plan. Judá estaba derribada, pero no estaba destruido. El pueblo de Dios estaba en cautiverio, pero el pueblo de Dios volvería. Porque Dios no consume para siempre y Dios no se olvida de su promesa porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Y aún en sus juicios se hacen de acuerdo a su fidelidad. El pacto fue violado por el pueblo, sí, pero el pacto no había sido abrogado porque Dios seguía siendo fiel. Viene a mi mente Primero de Crónicas, capítulo 21. ¿Se acuerdan qué hizo David ahí en Primero de Crónicas? ¿Hizo qué cosa? Un censo. Y dice que la ira de Dios se encendió contra David. Dios le dice tres cosas a David: hambre, que tus enemigos te persigan, o que el juicio de Dios caiga sobre tu vida. ¿Qué escogió David? El juicio de Dios. ¿Por qué escogió el juicio de Dios? Porque David dijo, prefiero caer en las manos de Dios, porque sus misericordias son muchas y sus juicios son fieles. ¿Quiere decir esto que los juicios de Dios son bobería? ¿Quiere decir esto que los juicios de Dios son suaves? ¿Quiere decir esto? No, pero quiere decir que los juicios de Dios están sobre la base ¿de qué? De su fidelidad. Versículos 31 y 32 dice, el Señor no rechaza para siempre. Antes bien, si aflige, ¿qué pasa? También se compadece, según su gran misericordia. Pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Mi hermano, ¿usted ha entendido esto? Dios no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Dios no se complace en el sufrimiento del hombre. ¿Qué quiere Dios? La salvación del hombre. Pero el hombre se complace en darle la espalda a Dios. Dios quiere la salvación del hombre. Dios envió a su Hijo a morir para que el hombre no ande en tinieblas. Dice la palabra que el Hijo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Cuál es la condenación del mundo? Que no han creído en Cristo. Dios no quiere el dolor del hombre. Pero dolor viene al hombre cuando no hace la voluntad de Dios. Dios no extermina a su pueblo. Dios no desampara a su creación. Dios no renuncia. Él es fiel. Su fidelidad no se aparta, aún en sus juicios. En Jeremías capítulo 29 hay un hermoso pasaje de la Biblia. Jeremías capítulo 29, creo que es el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero ese pasaje es una carta que Jeremías está escribiendo al pueblo que iba a estar en cautiverio babilónico, diciéndole, hey, van a ir allá. Porque los profetas, cuando Jeremías estaba anunciando los juicios, la gente decía, no hay juicio, eso es mentira, hay paz, todo está bien. Pero Jeremías capítulo 24, versículo 15 dice, hey, 70 años van a estar en Babilonia. Y él le escribe la carta a Jeremías, léalo en casa después, Jeremías 29, y le dice, pidan por la ciudad,
porque su paz será vuestra paz. Cultiven el campo, porque de lo que ustedes cultiven van a comer, van a estar ahí 70 años. Pero conforme a la fidelidad de Dios. Busque un momentico en su Biblia, Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, miren lo que dice la palabra en el versículo número 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. No se aparta el pacto de Dios ni su misericordia, aún en sus juicios. Ahí, lejos de la tierra, esparcidos, separados, juzgados, aún ahí en Babilonia, lejos de su patria, lejos de su tierra, lejos de su hogar, en una nación impía que no adora a Dios, que no busca a Dios. Ahí, ¿quién está? Ahí está Dios. Ahí está Dios. Donde quiera que hay un hombre que busque a Dios, ¿dónde está Dios? Ahí. A mí no me interesa si mi nación no busca a Dios, si los líderes de mi nación no buscan a Dios. Dios está ahí con su pueblo, donde quiera que esté. Donde quiera que esté, en cualquier sistema, en cualquier lugar, en tiempos de paz, en tiempos de angustia, Dios está ahí, su fidelidad nos persigue. Él está ahí, donde quiera que esté su pueblo. Porque su fidelidad es de acuerdo, porque sus juicios son de acuerdo a su fidelidad. Lo tercero de este precioso pasaje es que esperar su fidelidad es bueno. Versículo 25, 3:25. Dice que bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige también se compadece. Ese texto lo leímos ahorita. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Ahorita lo mencioné. Jeremías capítulo 24, versículo 15 dice, servirán 70 años en Babilonia. Siempre con las fechas de la Biblia, siempre hay un pequeño margen de error. Pero se piensa, o una pequeña diferencia, no margen de error. Se piensa que porque Babilonia lleva 3 veces a Israel al cautiverio. Primero en el año 605, después en el 597 y esta final en el 586. En el primer exilio se va Daniel y sus amigos. Se piensa que el primero haya sido así en el 605. Pero 70 años después, 70 años después, ¿dónde estaba Nabucodonosor? ¿Dónde estaba? 70 años después de esto, ¿dónde estaba él? Hecho polvo ya. Estaba muerto. Había otro rey. Pero no solamente había otro rey, sino que había otro imperio. El imperio babilónico ya no existía. Estaba el imperio sirio. Y estaba un hombre llamado Ciro. Y Ciro decretó un edicto para que los judíos volvieran a Jerusalén. Y ahí tenemos a quién, a Zorobabel, a Esdras y Nehemías en 3 regresos volviendo a Jerusalén. ¿Qué hizo Esdras? Esdras reconstruyó el templo. ¿Qué hizo Nehemías? Reconstruyó los muros. Por supuesto que Jeremías no ve esto. Pero nosotros que tenemos la revelación completa nos damos cuenta que esperar en la fidelidad de Dios es bueno, porque Él promete, y lo que Él promete, lo cumple. Al cabo de 70 años, los judíos están volviendo. Por favor, abramos nuestra Biblia en Esdras, capítulo 9. Y mira lo que dice este texto
Esdras ya está volviendo, ya está en Jerusalén. Han pasado 70 años. Esdras capítulo 9, versículo 13. Marque este texto en su Biblia. 9:13. Y dice la palabra de Dios: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías con nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente quien escape? Es cuando Esdras está confesando el pecado, dice: después de todo lo que hemos vivido, volveremos a cometer los mismos errores. Después de ver todas tus misericordias, después de ver que hemos vuelto, después de ver que todo está restaurado. Las palabras de Jeremías son preciosas. Espera, pueblo, en la fidelidad de Dios. Esperaré en la fidelidad de Dios. Yo no voy a esperar en un hombre que me libere. Yo no voy a esperar en que se reconstruya todo. Yo voy a esperar en su fidelidad. La fidelidad de Dios es grande. Por eso es bueno esperar en su fidelidad. Él no nos ha castigado como merecíamos. Esto se llama gracia. Es muy difícil, perdón, es imposible separar los atributos de Dios. Todos están entrelazados porque es que Dios es una gran unidad. Su fidelidad nos habla de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Dios como ser perfecto, eterno, inmutable, todo amor. Una figura única que presenta lo divino. Y Jeremías dice: es bueno esperar en Jehová. Yo no voy a esperar en que se reconstruya la ciudad. Yo no voy a esperar en que Dios levante un rey. Ya Sedequías no está. Yo voy a esperar un rey que del linaje. No es nada de eso. ¿En quién tiene que esperar el pueblo? Dios. ¿Por qué el pueblo tiene que esperar en Dios? Dice Malaquías capítulo 3 versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Pero porque Jehová no cambia, nosotros no hemos sido consumidos. Está diciendo la palabra de Dios. Amada iglesia, ¿cómo entendemos nosotros hoy un texto como este? Porque nosotros no somos Israel. Porque a nosotros no nos han conquistado. Nosotros no estamos siendo destruidos por la guerra. Nosotros no vamos a regresar a ninguna tierra prometida. ¿Cómo aplicar? Y ese para mí es uno de los grandes desafíos cada vez que leo el Antiguo Testamento. ¿Cómo yo poder llevar una verdad tan lejana en el tiempo, tan diferente en mi realidad a la de ellos, alejados incluso en los pactos? ¿Cómo yo poder llevar esa verdad a mi vida hoy? El versículo 26 dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amada iglesia, la máxima expresión del cumplimiento del pacto y la fidelidad de Dios, ¿quién es? Es Jesucristo. La máxima expresión del cumplimiento de la fidelidad de Dios es Cristo. Porque de la misma manera que Jeremías está diciendo que es bueno esperar la salvación de Jehová, Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El gran problema del hombre no es la tierra. El gran problema del hombre no es la libertad. El gran problema del hombre no son las naciones. Nuestro gran problema no es el hombre. Nuestro gran problema es el pecado. Y hay algo que Dios quiso siempre quitar del corazón del pueblo, que fue el pecado.
Porque Israel muchas veces no tenía el yugo de la esclavitud en su nuca, pero tenía el yugo del pecado en su corazón. Y Dios lo que quiere es quitar el pecado del corazón del hombre. Porque mientras tanto Cristo no vino y se entregó y fue el sacrificio perfecto y único, suficiente por nuestros pecados, el hombre no puede experimentar la salvación. La salvación no puede ser vista como un fenómeno político, como un fenómeno de libertad. La salvación está en Cristo. Jeremías no entiende esto. Jeremías no lo sabe. Él no ve esto. Pero nosotros tenemos toda la revelación de Dios. Y cuando la Biblia dice, bueno es al hombre esperar en la salvación de Jehová, pasa el tiempo, pasan los años, está el pacto de Dios. Está ahí Génesis 12 donde dice que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y tenemos el Nuevo Testamento enseñándonos que Cristo, está Gálatas ahí, enseñándonos que Cristo es la simiente de Abraham y en esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y hoy tú y yo tenemos entradas al pacto fiel de Dios por la obra de Jesucristo. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Por tanto, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Llegó la salvación a nosotros. Hemos gustado la fidelidad de Dios a recibir a aquel que salva a su pueblo de los pecados. La consecuencia del pecado siempre será el juicio. Amada iglesia, imagina si el mensaje de la palabra de Dios en esta noche, en esta mañana, para ti, para mí, fuera de la misma manera que el pueblo de Israel pecó y fue llevado al cautiverio. De esa misma manera la iglesia de Jesucristo, si peca, va a ser llevada al juicio. Ese sería el mensaje por analogía. Pero Cristo llevó el precio de nuestros pecados para que el juicio de Dios cayera sobre Él y no sobre nosotros. Por eso ha llegado la salvación de Jehová. Ha llegado la salvación. Grande es tu fidelidad porque Cristo es el sacrificio por los pecados. Cristo ocupa nuestro lugar. La verdadera salvación ha llegado, no a los enemigos, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios cumplió su palabra. La promesa siempre fue un Salvador. Un Salvador. No era David, era la raíz de David. No era un hombre, era el perfecto hombre. No era un cordero, era el Cordero de Dios. Era Cristo. El Dios fiel consumó su pacto enviando a Cristo, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Nosotros entramos en ese pacto de Dios no porque somos israelitas. ¿Por qué entramos en ese pacto? Porque Cristo nos hizo pueblo de Dios. Romanos dice, Pablo dice que hemos sido injertados en el tronco. Uno de los textos que más me gusta de la Biblia está ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Los muchachos las personas que yo discipulo saben que yo uso esa carta para discipular. Y con todos hablo de ese texto. Primera de Juan dice, capítulo 2, versículo 2, hablando de Cristo, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y esa es una de mis palabras favoritas en la Biblia, que no tiene seña, en lengua de señas, y muchas veces nosotros no sabemos qué significa. No lo voy a preguntar ahora, pero la palabra propiciación significa apaciguar la ira. Significa calmar la ira de Dios. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cristo calmó la ira de Dios por nuestros pecados. Y ahora está sobre nosotros la paz. ¿Con quién? Con Dios. Los que hemos esperado, nosotros los que estamos de este lado del tiempo, que hemos esperado la salvación de Jehová, que estamos creyendo en Cristo como nuestro Señor y Salvador, como el Mesías enviado, sabemos que Cristo ha calmado
la ira de Dios. Y por eso Pablo decía en Romanos capítulo 5, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque la ira ha sido calmada. ¿Qué esperamos los cristianos hoy? ¿Qué esperamos? El pueblo, ¿qué esperaba? Regresar a la tierra. Pero ¿qué esperamos los cristianos hoy? ¿Acaso debemos esperar lo mismo? Libertad de los enemigos, mejoras materiales, cambios. Jeremías, en este caso, ansiaba el momento en que su pueblo volviera a Jerusalén. ¿Qué esperamos tú y yo? Vamos a usar las palabras de Pablo. Romanos capítulo 8. Ábralo, por favor. Romanos capítulo 8. Versículo 18. Y esto es lo que espera el pueblo de Dios hoy en día. Dice la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros esperamos la gloria venidera. Nosotros esperamos la gloria venidera. No es un cacho de tierra. No se trata de una tierra que fluya leche y miel. No se trata de un lugar donde hayan buenos trabajos. No se trata de un lugar donde hayan más facilidades. Se trata de la gloria venidera. El pueblo de Dios no va a Canaán, porque la tierra que fluye leche y miel es nada comparada con el cielo. La palabra dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó ha preparado Dios para los que le aman. No es una tierra. Jeremías no sabía esto. Él no podía entenderlo. No había sido revelado. Él no puede ver la ciudad celestial. Él no puede ver la redención, la adopción, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mi hermano, todo puede parecer un desastre. Todo puede parecer un desastre en nuestro mundo, país, el hombre, a donde quiera que miramos, todo está en candela. Pero la promesa del Dios fiel es la gloria venidera. Y si alguien encuentra una mancha en la gloria venidera, que me la enseñe. Porque la gloria venidera no tiene mancha. De hecho, ahí el sol no hace falta. Porque la gloria de Dios resplandece. La promesa de Dios es fiel, es la gloria venidera. Israel regresó a la tierra. Regresó a la tierra, pero nunca más fue la misma. Hoy sigue luchando por una tierra, pero la tierra no es el lugar de Dios. El lugar es el cielo. Por eso Jesús dijo: no hagáis tesoros en la tierra. ¿Dónde debemos hacer los tesoros? En el cielo. La promesa de Dios es la gloria venidera, mis hermanos. Si tú quieres agarrarte, como hacen muchos movimientos carismáticos de nuestros tiempos, si tú quieres agarrarte las promesas de Dios para la vida terrenal, vas a encontrar que ahí el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan y todo se acaba. ¡Necio! Llenaste tu alma, tú llenaste tu vida, guardaste tus graneros, pero hoy vienen por tu alma. La promesa de Dios es la gloria venidera.
Sí. La promesa del Dios fiel es que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y donde quiera que esté el pueblo de Dios, sufriendo, perseguido, angustiado, en tribulación, en escasez, en dificultad, donde quiera que esté el pueblo de Dios, la fidelidad de Dios está ahí. Está ahí. Porque ahora, Dios no está en el templo. ¿Dónde está Dios? En nuestro corazón. Jeremías también hablaba de un nuevo pacto. Y el nuevo pacto es Dios dándole al hombre un corazón de carne. Un corazón que siente y que palpita a la voz de Dios. Dios tiene preparado en Cristo un lugar muchísimo mejor. Escuchen lo que dicen las palabras del Salmo 125, versículo del 25 al 28. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguro, y su descendencia será establecida delante de ti. Amada iglesia, por la obra de Cristo nosotros podemos disfrutar de una fidelidad sin igual. De una fidelidad sin igual. Porque Dios nunca abandona a su pueblo. Dios nunca abandona a su pueblo. No abandonó a Israel. Pero ya hoy no se trata de Israel y la iglesia. Se trata del pueblo de Dios. Todos aquellos que con fe miran a Cristo. Con fe miran a Cristo. Se arrepienten de sus pecados. Entramos en nueva vida. Y esperamos la manifestación gloriosa de la gloria venidera. A eso apunta la fidelidad de Dios. Así que no importa cómo estén las cosas aquí en la tierra. No importa cómo vayan las situaciones. Mire, yo lo digo con total sinceridad. Cada día que uno sale y ve cómo y ve la vida y ve cómo tenemos que vivir y ve las cosas que estamos pasando, las necesidades que están pasando los niños, los ancianos, las familias, el panorama tan desolador, los precios, las situaciones. Uno mira todo eso y eso trae pesar al corazón. Eso trae pesar al corazón. Pero la promesa de Dios es fiel. La promesa de Dios es fiel. Y la promesa de Dios no es que todo va a mejorar. La promesa de Dios no es que esto va a cambiar. La promesa de Dios es que Dios nos está llevando a su presencia. Y que en esta vida estamos de paso. Nuestra oración debe ser al Señor: Señor, mientras estamos de paso, ayúdanos a ser fieles. Porque tú puedes cuestionar tu fidelidad y mi fidelidad, pero la fidelidad de Dios nunca. Nunca. Porque si David no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, cuanto más el pueblo de Dios hoy en día, que sabemos que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares espirituales en Cristo Jesús. Y sabemos que ya Dios está con nosotros. Así que tú y yo tenemos ciertísimas promesas, grandes y fieles, pero quizás lamentablemente para algunos no son para esta tierra. Pero sin embargo, no son para esta tierra, pero nos dan fortaleza y seguridad en medio de esta tierra. Así que cuando transitemos por la vida,
por la senda angosta que estamos viviendo, por el momento gris que estamos viviendo, recuerda que Dios es fiel a su pacto. Y que lo que tú y yo debemos esperar es la gloria venidera. Porque lo terrenal siempre defraudará, siempre fatigará, pero Dios llevará a su pueblo a otro lugar. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios llevará a su pueblo a otro lugar, donde seremos pastoreados ¿por quién? ¿Por quién seremos pastoreados? Por Jehová. Yo sé que siempre hemos visto ese texto como aquí en la tierra, ¿no, verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me pastoreará, junto a agua de reposo me hará descansar. Pero ¿en qué lugar vamos a ser pastoreados de esa manera sin igual? Aquí en la tierra también, pero en el cielo, el gran pastor guiará a su pueblo en sendas de paz, en un banquete continuo, donde le estaremos dando a él gloria por siempre. Amada iglesia, casi termino ya. Recuerda la fidelidad de Dios. En medio de este mundo tan difícil, en medio de situaciones tan banales, recuerda que Dios es fiel, que Dios envió a su Hijo para salvarte y que por la fe en Jesucristo nosotros seremos llevados a un lugar de paz. Y eso se cumplirá. Se cumplirá. Se cumplirá. El cielo pasará, la tierra no pasará, y el pueblo de Dios habitará con él confiado. Si hay alguien en este lugar que no conoce al Señor, que aún no ha rendido su corazón al único Dios verdadero, si aún está disfrutando de una vida de pecado, alejado de Dios y de un no reconocimiento de quién es Dios, las palabras que hemos leído en la Biblia son un mensaje de juicio. Pero escúchame bien, si hay alguna visita acá, un juicio peor está por venir. Un juicio peor está por venir, cuando Dios enviará a todo hombre que no cree en Jesucristo y que no vive rectamente delante de Dios, lo enviará al infierno. Un lugar que no será comparado con ninguna condenación terrenal. Pero Dios envió a su Hijo, conforme a su fidelidad, para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra, no se pierda, sino tenga vida eterna. Hay alguien en este lugar que al escuchar hablar de este Dios fiel, necesita entrar en ese pacto con Dios. Necesita entregar su vida a ese Dios. Reconocer que mis caminos no están alineados con la voluntad de Dios y que ese camino que el hombre vive alejado de Dios parece un camino recto, pero es un camino de muerte. El Dios fiel, aún hoy tiene una oportunidad. Extiende sus manos, porque hoy también se puede ver y se puede esperar la salvación de Jehová, porque ese día en que su salvación ya no será una opción, no ha llegado. Hoy hay oportunidad de salvación. Hay alguien en este lugar que levantando su mano, Dios te bendiga, quiera decir: yo necesito a Cristo. Yo necesito al Señor. Yo quiero entregar mi vida a Dios, reconociendo mis pecados. Dios te bendiga, Señor. Alguien más que necesite decir: Señor, yo reconozco que necesito tu fidelidad, que necesito tu perdón para mis pecados, que necesito que tú me cambies, me transformes, entrar en una relación diferente contigo. ¿Alguna otra persona necesita poner hoy su confianza en el Señor? Que el Señor te bendiga. César está por acá. Vamos a orar por este valiente. Dios le bendiga. Vamos a orar por este hombre que hoy ha puesto su confianza en el Señor. Porque todos los que hemos confiado en el Señor y hemos experimentado su fidelidad, como decía el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estoy convencido de esto: del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre Santo, gracias por tu fidelidad. Grande
incomparable, maravillosa. Gracias por este hombre que hoy ha públicamente decidido poner su confianza en Jesús, el Mesías y Salvador prometido. Haz en su corazón, mediante tu Espíritu, la obra que ninguna palabra humana puede hacer. Y que él pueda ser sellado con tu Espíritu y entrar en la familia de Dios. Tu bendición para él. En el nombre de Jesús. Amén. Y amada iglesia, en estos momentos que estamos viviendo, donde muchas veces, preocupados por los afanes de la vida y las situaciones presentes, nos olvidamos de esa gran verdad, que es que nuestro Dios ha sido fiel, es fiel y será fiel. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Que el Señor les bendiga.